En este video vamos a trabajar con dos nuevos componentes, TFilterRow y TSORtRow. TFilterRow nos permite aplicar un filtro sobre un flujo de datos y estos componentes generan dos salidas de datos. Una en la cual tenemos los datos que son rechazados, es decir, que no cumplen la condición, y otra salida de datos que son los que cumplen la condición. El componente TFilterRow, este que tenemos acá, nos permite definir un ordenamiento sobre una de las columnas de nuestro flujo de datos. Ahora vamos a dirigirnos a nuestro Talend Open Studio. Vamos a apoyarnos en el ejercicio de la parte 2. Vamos a duplicar este job y vamos a generar el ejercicio número 3. Duplicamos el job. Ok, aquí lo tenemos. Cerramos la anterior y como les mencionaba vamos a agregar el nuevo componente que es TFilterRow. Aquí lo tenemos. Este nos va a servir para hacer un filtro. También vamos a utilizar el componente TUniqueRow, perdón, TSORtRow. Ahora vamos a mover esto por acá, vamos a dejarlo duplicado por acá, vamos a quitar este componente TLORrow y vamos a colocar los componentes únicos en este flujo de datos. Vamos a robar un poquito más esto. TFilterRow, le damos doble clic, movemos un momento esto, agregamos la columna. Recordemos que nuestras entradas de datos tienen dos campos o dos columnas que son valor y ubicación. Nosotros vamos a trabajar con la columna valor y le vamos a definir en la columna operador que sea mayor o igual a 0. Y vamos a agregar dos componentes de TLORrow. Copiamos, control C, control V, pegamos, vamos a rodar esto un momentico acá, para tener más espacio, vamos a acomodar nuestros controles. Ok, entonces esta salida de datos nos genera, el componente de filter nos retorna dos flujos de datos, en el cual tenemos los rechazados y tenemos los filtrados o los que cumplen la condición. Luego el componente TSORtRow, le vamos a transferir todo al TLORrow. Entonces de esta manera tenemos que mayor o igual que 0 es nuestra condición o nuestro filtro. Entonces como rechazado vamos a tener los menores que 0, damos aquí en View, menor que 0. Aquí se imprimirán todos los que no cumplen con la condición. En el TSORtRow vamos a agregar la columna. Estamos trabajando con la columna valores, un campo numérico. Y vamos a decirnos que nos imprima de manera ascendente. Entonces seleccionamos el componente, nos vamos a View y aquí le colocamos orden ascendente. Guardamos nuestros cambios. Nos vamos a la pestaña de Run. Accionamos el botón. Esperamos unos segundos mientras nuestro job compila y se generan nuestros datos. Ajustamos un poco la vista. Ok, aquí tenemos nuestra salida de datos. Vemos que no es como muy claro. Entonces recordemos siempre cuando usemos el componente TLORrow, damos doble clic, utilizar la vista tabla para ver de una manera más a gusto la salida de datos. Limpiamos, ejecutamos nuevamente, esperamos unos segundos mientras se procesa nuestro job y aquí tenemos nuestras salidas de datos. Como veremos, tenemos aquí
los valores ordenados de manera ascendente, nuestra última salida de datos. Esto es lo que nos imprime este componente. Orden ascendente. Tenemos los que son menores que 0. Bueno, aquí escribí mal, no importa. Aquí tenemos los valores de nuestra salida de datos. Tenemos dos valores que nos cumplen la condición, es decir, que son menores que 0. Y solo tenemos uno. En el caso de los duplicados, que tiene un valor de 2.